Reciban un cordial saludo de quien habla. Mi nombre es Diego Jiménez Martínez y nuestro tema a exponer son normas APA. ¿Qué son las normas APA? Las normas APA tienen su origen en el año de 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios que acordaron establecer un conjunto de estándares a reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica, con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. La última versión de las normas APA corresponde a la sexta edición de este manual. Aumenta con más de 300 páginas. Una de las principales razones para usar normas APA en su publicación es a nivel internacional. Es de uso estándar más aceptado. Gracias. A continuación, mis compañeros. Citas directas. ¿Qué son las citas directas? Son aquellas de donde se cita el texto de forma textual, en las cuales debes colocar dentro del texto entre comillas, siempre que no superen las 40 palabras, y al final agregar el número de página de donde se extrajo la cita, para de esta manera tener un ejemplo o una idea clara de dónde viene dicha cita. Para esto también tenemos, en caso de que la cita llegue a pasarse de las 40 palabras, debemos describir en párrafos aparte y con sangría de 5 espacios. Y también debemos tener presente colocar el primer apellido, el año y una cita en la que incluye el autor. También tenemos lo que son los errores comunes. ¿A qué se refiere con errores comunes? A que la información colocada en el texto no coincidan con las referencias. Para esto les brindamos un consejo, los cuales respetar las normativas como referencias, títulos, números, para de esta manera realizar una redacción correcta. Para esto también es muy importante los verbos. ¿Para qué son los verbos o cómo los empleamos en las citas directas? Por ejemplo, para cualquier oración es muy importante los elementos del verbo y en los trabajos académicos sirven para argumentar ideas. Yo les hablaré sobre los aspectos de las normas APA. En primer lugar, ¿qué nos recomienda? Nos recomienda mantener concordancia entre el sujeto y el verbo. ¿Qué nos quiere decir? Que es importante que para mantener la claridad de la expresión, que los verbos de las oraciones deban coincidir con los sujetos. Debemos evitar repeticiones innecesarias. Las normas APA recomiendan eliminar repeticiones en la redacción y en cambio sugieren darle fluidez a las ideas. No es necesario repetir las mismas palabras si con menos podemos dar la misma idea. Debemos colocar adjetivos y adverbios en lugar indicado. Los adjetivos se utilizan para modificar o agregar cualidades a los nombres y sustantivos, mientras que los adverbios son para los verbos. Las normas APA recomiendan mantenerlos junto a las palabras que les correspondan en cada caso. ¿Qué son las referencias bibliográficas en las normas APA? Las referencias bibliográficas son uno de los grandes problemas que enfrenta un investigador, ya que tiene que darle a conocer sus resultados, pues escribir no resulta tarea fácil, más aún cuando el mundo actual se mueve en una especie de perfeccionamiento del vocabulario científico y surgen palabras muy complejas como manifestación de dichos cambios. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes son los documentos físicos, electrónicos, audiovisuales, entre otros, que han servido como soporte para la elaboración del trabajo investigativo. ¿Qué son las referencias de las normas APA? Son las fuentes que han seleccionado para la elaboración del trabajo investigativo y que deberán aparecer al final del trabajo. Tipos de cita: citas textuales, citas contextuales y citas de cita. Las citas textuales son oraciones o párrafos que se transmiten de forma idéntica al documento. Dentro de este tipo de cita existen dos subtipos:
cita textual corta y cita textual larga. En la cita textual corta podemos encontrar un contenido menor a 40 palabras que va entre comillas. En la cita textual larga, su contenido es mayor a 40 palabras, este no va entre comillas. Es importante aclarar que dentro de esta cita, el conteo no se lleva en cuenta, ni los conectores ni las preposiciones. En las citas contextuales se extrae información importante de la fuente y se parafrasea sin modificar la idea principal. Las citas de cita se obtiene la información de un autor dentro del documento de otro autor. Las normas APA buscan la producción del conocimiento científico e investigativo que se valora y se respeta de tal manera sus reglas que se encuentran diseñadas para evitar que se produzca plagio de todo el material científico. Los aspectos generales de las normas APA su presentación de un trabajo bajo las normas APA es el siguiente. Primero, el tipo de letra o fuente se debe usar Times New Roman tamaño 12, excepto en el título principal que debe de ir con un tamaño de 16. El interlineado será de 1.5 centímetros, excepto en el resumen, en donde su contenido debe de llevar un interlineado de 1 centímetro. Entre párrafo y párrafo no debe de existir espacios libres. En primer renglón de todo párrafo deberá llevar sangría de 0,7 centímetros. De esta manera se diferenciarán los párrafos sin la necesidad de dejar espacios libres. El titulillo es el resumen del título central del trabajo y se encuentra en la parte superior central con letras Times New Roman mayúscula sostenida en el tamaño 9 a 10 en número arábico, es decir, de este lado va enumerada todo trabajo con números arábicos. Los márgenes poseen una pequeña variación de la primera página al resto del trabajo. La primera página es donde se encuentra el título, el nombre de los autores, el nombre de la institución educativa y el resumen. El margen superior debe de ir con 7 centímetros, el margen izquierdo 4 centímetros, el margen de la derecha 2.54 y el margen inferior 2.54. En la página principal debe de ir el titulillo, el título principal del trabajo con la letra Times New Roman en negrilla, tamaño 16, centrado, sin punto y solo la primera letra debe de ir con letra mayúscula. Los nombres de los integrantes y al final la llamada nota al pie, dice. En la nota al pie se especifica la información pertinente acercada a los autores. Se organiza los nombres por apellido de manera alfabética. El nombre de la institución o centro educativo debe de ir en cursiva. El título del resumen a nivel 1 debe de ir con letra mayúscula al inicio, centrado y negrilla. El contenido del resumen se encuentra después de un espacio libre del título. Lo que se debe encontrar allí son los objetivos del trabajo, cómo se desarrollará y el interlineado es de 1 centímetro. A diferencia del resto del trabajo, debe contener máximo 250 palabras. Todo este párrafo tiene una sangría de 0,7 centímetros. Después del resumen, dejando un espacio libre, se encuentran las palabras claves que deben de ir en cursiva y solamente debe de llevar 5 palabras claves. Es decir, las palabras son las que el lector utilizará para identificar su trabajo investigativo. Es probable que después del resumen quede un espacio en blanco y se puede
dar inicio al desarrollo de la investigación en dicha área dejando un espacio libre. Se debe de tener en cuenta que no lleva hoja de presentación ni de respeto hoja en blanco. Muchas gracias, espero les sirva, sea de gran apoyo su trabajo investigativo, pónganlo en práctica. Estas son las normas APA, sexta edición. Muchas gracias.